Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Dios les bendiga grandemente. Y como siempre, les saludo con la paz del Señor. Con esa bendita paz del Señor que nos da ese gozo, esa alegría con solo mencionar el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a levantar nuestras manos y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios, para que Él nos bendiga y bendiga la palabra que me ha entregado. Y vamos a decir así: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, nos presentamos delante de ti con gozo y alegría, papá. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas esta palabra que me has puesto en mi corazón, Señor, para que también sea de bendición a todos mis hermanos que están aquí y todo lo que van a estar escuchando del otro lado. En el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo tome el control y dominio sobre nuestras vidas y nuestra familia. Amén. Amén. Y amén. Hoy quisiera hablarles del caminar con Dios. Es muy importante el caminar con el Señor, porque así únicamente la vida de un cristiano es mejor. El caminar con Dios es simplemente empezar con fe. El énfasis del caminar con Dios es hacerse amigo de Él. Es hacerse compañero, y yo diría hasta socio, durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Llevar una vida llena de amor con el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta hora por estar en la reunión y con entusiasmo va a estar escuchando la palabra del Señor y el caminar con Dios? Dios quiere caminar con usted, con nosotros, con todos. Él quiere caminar con nosotros al lado nuestro, porque Él es nuestro creador, nuestro Padre, nuestro todo. Caminar de la mano de Dios es lo más maravilloso que uno puede experimentar en la vida. Una vez que uno entró en el camino del Señor, puede experimentar en su vida lo mejor. Y a veces uno, cuando viene al camino del Señor la primera vez, dice, cuando ya se da cuenta que le va bien, que es lo mejor, porque como decimos siempre, que cuando uno realmente se rinde a Dios y le entrega a Dios su vida, desde el primer momento que viene al camino del Señor y recibe a Jesús en su corazón, ya se da cuenta de dónde, en qué camino estaba antes y en qué camino ahora ha elegido y en qué camino va a estar para siempre, si uno decide, por supuesto. Porque uno decide, no es que Dios es un caballero, es un santo, no es que va a venir con un látigo ni con nada por el estilo, que no te va a venir a decir, venite conmigo, y así, no, simplemente nos invita y nos da un aliento, y uno cuando viene al camino realmente ahí, cuando lee la palabra, cuando escucha su palabra, porque muchas veces uno escucha por audio, no solamente leyendo, sino que escucha por audio muchas veces y entonces dice, ¿por qué no he venido antes? Hace mucho que yo tendría que haber venido al camino del Señor porque he perdido mi tiempo. Muchas veces uno dice, qué lindo que es estar en el camino del Señor. Ahora me doy cuenta. Mire qué bueno que es. Y sin embargo he perdido mi precioso tiempo muchas veces en vanidades, hay algunos que también en alcoholismo, en la drogadicción o simplemente a veces olvidando de que Dios existe,
de que el camino, el mejor camino al Padre es Jesús. Entonces uno recién ahí, cuando está y se agarra realmente de la mano del Señor y quiere estar en el Señor, en su camino, se da cuenta de lo que es el camino mejor y que el estar con Dios es mucho mejor. Amén. Caminar con Dios es una vida fructífera. Y ustedes también lo saben porque recibimos las cosas de parte de Dios lo mejor. Porque antes éramos de repente negativos, porque no entendíamos cómo era, cómo quería Dios, cómo era con Dios. Y por lo tanto, cuando estamos ahora en el camino, por eso es fructífero. Por eso, para mí, la vida en el Señor es muy fructífera. Caminar con Dios es hablar de Él, escucharle a Él y experimentar la fe, así como ha hecho Enoc. Así que vamos a abrir nuestra Biblia. Los invito a que abran sus Biblias en el capítulo de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Vamos a estar leyendo y vamos a hablar, a ver qué dice. Vamos a ver qué dice sobre Enoc. Amén. Y dice así. 11, versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Miren qué lindo que es. Por la fe, dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Quiere decir que Enoc no murió. Está con Dios. Dios le llevó, con vida lo llevó. Fue traspuesto, dice. Quiere decir que él no murió. Y antes de que fuera traspuesto, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Miren ahí, hermanos, hay una pregunta incluso. Hay una pregunta en este versículo. Dice, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, aquí nos está preguntando de que si nosotros tenemos testimonio en estos tiempos, en nuestra vida, a ver si le agradamos a Dios. Es una buena pregunta. Primeramente para mí. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, yo decía, ¿será que yo le estoy agradando a Dios con todo lo que estoy haciendo? A ver si leo su palabra, si entiendo, a ver si actúo bien en la vida, si tengo buenas actitudes como cristiana que soy, como cristianos que somos, a ver si estamos haciendo bien. Y si tenemos testimonio delante de Dios primeramente y delante del pueblo de Dios, delante de la iglesia o delante en nuestra casa misma, porque en nuestra casa también empezamos porque tenemos a nuestra familia que tenemos que ser de testimonio para ellos, porque muchas veces nosotros en nuestra familia todavía falta alguna hermana, hermano o hijos mismos que no está todavía en el camino del Señor. Así que tenemos que ser testimonio delante de Dios, de agradarle a Dios y delante de la gente también. Yo digo siempre que qué lindo que fue la vida de Enoc, porque es un ejemplo para mí primeramente y seguramente para ustedes que están escuchando y seguramente están entendiendo esta palabra del Señor que estamos leyendo. Y yo digo, Enoc también fue un profeta.
Y si él le agradó a Dios, nosotros también tenemos que tratar de agradarle siempre al Señor. Tener el testimonio. Y digo también que nosotros somos como cristianos, no solamente yo ni ustedes, sino que como cristianos que somos, digo que estamos siempre en la vidriera, donde todo el mundo nos ve. Y a veces nos ve como ellos quieren, con sus cristales, como siempre decimos, con sus ojos naturales. Y entonces ven solamente a veces nuestros errores. Pero Dios sí nos mira con agrado, nos mira con los ojos de amor. Por eso tenemos que tener también nosotros el testimonio delante de Dios y delante del pueblo, delante de nuestra familia. Amén. Delante del vecino, delante acá en la tierra. Tenemos que tener también testimonio. Y Enoc fue un hombre, como nosotros, como vos, como yo, como cualquier persona, fue una persona, seguramente fue un trabajador. Vaya a saber si no fue una persona que tuvo negocio. Yo pensaba eso, a ver si seguramente tuvo algún negocio, no lo sé, pero fue un hombre, pero que le quería agradar a Dios y de hecho le agradó a Dios. Le agradaba a Dios, por eso quedó, en la Biblia quedó la historia de él, el testimonio de él. También nosotros tenemos que ser de testimonio. Entonces yo pensaba, seguramente tuvo negocio, ¿en qué habrá trabajado Enoc? Pero qué lindo que fue, que lo más importante para mí de él y él también seguramente fue agradar a Dios. Que por eso él fue traspuesto de acá de la tierra, se lo llevó Dios directamente así, vivo. Qué lindo que es. Y acá nos está diciendo que va a venir, acá nos profetiza Enoc, de que va a venir el Señor Jesús un día también a llevar a su pueblo amado, a su iglesia amada, a sus hijos, a los que ha escogido, a los que escogió Dios. Así que él ya nos está hablando acá de que vamos a tener también nosotros que ir algún día con el Señor, que va a venir a buscarnos. Qué hermoso que es eso. ¿Y qué es cómo obtuvo Enoc y nosotros cómo obtenemos esa fe? Porque Enoc tuvo fe y mucha fe en él. ¿Cómo podemos obtener la fe nosotros? Leyendo la palabra del Señor. Nosotros tenemos la Biblia para leer la palabra del Señor. Ser enseñable para poder entender. Cuando no entendemos, tenemos que pedirle a Dios para que por medio de su Espíritu Santo nos haga entender la palabra de Dios. A veces nos habla a través de la palabra o mismo a través del Espíritu Santo nos dice lo que Él quiere de nosotros. Lo que nosotros tenemos que aprender para poder encaminarnos, para poder seguir su camino. ¿Y cómo es el estar bien con Dios y llevar una vida con Dios, caminar con Dios? Yo pienso, y es mi experiencia, digo, agarrarnos bien de la mano del Señor, porque eso es lo que Él quiere. Porque así nos va a ir bien, porque Él siempre está con los brazos abiertos para bendecirnos y para cuidarnos, pero ya depende de nosotros si querer o no. La decisión lo toma uno, lo toma ustedes, lo tomo yo, lo toma la gente, lo toman los hijos del Señor. Amén. Y vamos a leer el Génesis 5, 21. Vamos a abrir nuestra Biblia a ver qué dice sobre Enoc. A ver, 5, 21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después
que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Amén. Qué lindo. Dice de vuelta. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Miren, el verso 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Miren qué hermoso que es. Caminó Enoc con Dios y desapareció. Qué lindo sería también para nosotros que cuando venga el Señor estemos bien. Por eso siempre tenemos que procurar de ponernos a cuenta con el Señor. Así como lo hizo Enoc, ponernos a cuenta, orar, bendecirle, buscar siempre su presencia para que el día que Él venga, el Señor Jesús nos pueda llevar con Él. Tenemos que afirmarnos, el que dice la palabra, que el que esté firme, que sea firme cada día más y más. Solo así el día de mañana cuando Jesús venga a buscar a su pueblo, nos va a llevar y vamos a vernos, por ahí le vamos a conocer a Enoc. Pero por ahora, mientras tanto, agarrémonos de la mano del Señor y encaminémonos cada vez más y estemos bien y estemos a cuenta con Él. Amén. Dice la palabra del Señor, vamos a buscar en Romanos 10, 17. A ver qué dice Romanos. Vamos a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Vamos a estar buscando. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Miren, así como hizo Enoc, nosotros también, acá nos está enseñando la palabra, la Biblia dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Por eso, les decía hace un rato que muchas veces tenemos que leer la palabra que está en la Biblia o también podemos estar escuchando la palabra del Señor, vamos a tener fe. Porque de lo contrario, si escuchamos solamente chusmeríos por ahí noticias, que yo no digo que esté mal, tenemos que informarnos, tenemos que escuchar las noticias, pero escuchar la palabra de Dios, a través de escuchar la palabra de Dios vamos a tener la fe. Porque si uno escucha los chusmeríos o las noticias, se llena la cabeza de cosas, pero no de la palabra de Dios, entonces no va a tener fe. Amén. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Enoc caminó con Dios, creyó a Dios, confió en Dios. Él entendió que solo con Dios le iba bien. ¿Y cómo hace Enoc para poder, en esa época, seguramente no tenían la palabra de Dios, no tenían la Biblia, porque en esos tiempos no se usaba la Biblia y mucho menos como ahora que nosotros tenemos internet, tenemos la computadora, tenemos los celulares, tenemos Netflix, tenemos todo. Nosotros podemos aprovechar el tiempo, aprovechar toda esa tecnología para poder llenarnos de Dios. Ya no tenemos más excusas hoy por hoy para decir no tengo información, porque la información tenemos por medio de los celulares, por medio de todo, hasta internet tenemos, hasta en los más recónditos del mundo hay internet. Así que y cualquiera tiene hoy por hoy también celulares, computadoras, estamos llenos de tecnología y no como Enoc. Enoc yo me imagino
y seguramente fue porque su vida de oración, su vida de entrega a Dios, de su búsqueda, seguramente el Espíritu de Dios le enseñaba. Porque si uno realmente quiere servir a Dios, quiere buscar de Dios, lo busca. Lo busca. Y muchas veces el Señor nos habla, escuchamos hasta audiblemente la palabra, la voz de Dios. Seguramente han experimentado eso y mucho más. No solo yo, sino que todos hemos experimentado en la vida el escuchar la voz de Dios. Y tenemos que buscar cada día la presencia del Señor. Miren que la fe es por el oír. Por lo tanto, busquemos cada día tener la fe. Dios nos da de acuerdo a lo que, de acuerdo a su voluntad. Pero nosotros tenemos que llenarnos para poder ver las cosas por donde encaminarnos y agarrarse realmente de las manos del Señor. Amén. Vamos a buscar también la palabra del Señor en Judas capítulo 1, versículo 4. Vamos a buscar Judas, versículo 1, capítulo 1, versículo 14. Judas 1, capítulo 14. Judas 14. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Mire que él fue profeta. Miren qué lindo que es. Fue profeta y sin embargo seguramente no tenía todavía la Biblia. Aquí vemos a un hombre que solo 7 generaciones después de Adán profetizando la segunda venida de Jesucristo. Acá vemos también que el libro de Génesis es muy interesante porque es el semillero de toda la Biblia. Enoc nos profetiza que el Señor vendrá con todos sus ejércitos del cielo. Nos habla que va a traer a todos sus redimidos, a todos los que habían muerto ya, a veces nuestra familia, que ya partieron con el Señor, con todos ellos después están con Él en el cielo y que va a regresar a la tierra para la batalla del Armagedón. ¿Cuántos han escuchado ya la batalla del Armagedón? Muchas veces hemos escuchado, hemos leído a través de eso o hemos escuchado videos sobre eso, películas sobre eso. Así que es maravilloso lo que nos revela Enoc. Miren cómo es Enoc que tuvo fe. Mucha fe él tuvo. La Biblia dice que Enoc fue contemporáneo de Adán y Adán caminó con Dios. Adán caminó en el jardín de Edén con Dios. Y ustedes pueden imaginarse, así como Adán vivía con Dios, ¿cuántos Adán ha aprendido de Dios? ¿Cuánto Dios le ha enseñado seguramente? ¿Cuánto gozo Adán ha tenido con él? ¿Cuánta alegría seguramente? Yo me imagino y a veces pienso que Adán fue un privilegiado realmente porque estuvo caminando con él, seguramente de la mano, seguramente se sentaba con él y cómo Dios le habrá enseñado tantas cosas de su gracia. Seguramente tantas cosas le enseñó que como Enoc fue también contemporáneo de Adán, seguramente cuánto Enoc ha aprendido también de Adán, cuántos le habrá enseñado y Enoc también seguramente le habrá preguntado, ¿esto no te dijo Dios?
¿Esto no te enseñó? Contame mucho más de lo que Él te enseñó. Qué hermoso que debe haber sido eso. Y cuando estudiamos un poquito la Biblia, nos damos cuenta que cuando Enoc nació, Adán ya tenía 622 años de edad. Uno puede decir que viejo, pero sin embargo, antes vivían muchísimos años. Hoy por hoy, dice la Biblia que hasta los 70 y los más robustos hasta 80. Yo espero vivir muchos años más. Espero también para ustedes, seguro, ¿no? Es hermoso realmente el servir a Dios y seguir en su camino. Tenemos que hacernos la pregunta, si queremos y deseamos realmente caminar con Dios en todos los lugares, en nuestras casas, en los trabajos, en todos los tiempos. Tenemos que anhelar que la persona del Señor Jesús sea el que vaya con nosotros, que Él sea real en nuestra vida, en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en todos lados, que Él sea real en nuestras vidas. Amén. Reflexionemos, hermanos. Si queremos caminar con Dios realmente, con fe, como Enoc, pensemos que ¿en quién creyó él? ¿En quién creyó? Por eso es una buena pregunta. Reflexionen en este momento. ¿En quién estás creyendo? ¿En Dios? Yo pienso, yo reflexiono. Vamos a leer el capítulo 3 de Amós. Capítulo 3, versículo 3. Vamos a leer a ver qué dice. Y dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Por eso es una buena pregunta que a mí me tocó realmente. ¿Andarán dos juntos?, dice. ¿Y si yo ando con Dios realmente? ¿Usted anda con Dios realmente? Porque si uno se pone de acuerdo con Dios o con una persona, imagínense ustedes, cuando nos casamos, cuando me casé, yo me puse de acuerdo con mi esposo. Y todos los días que vamos a hacer cosas, nos ponemos de acuerdo, dialogamos y nos ponemos de acuerdo. Así como acá nos ponemos de acuerdo con alguna persona para hacer un negocio o también para vivir en la vida o simplemente muchas veces yo salgo con alguna persona a caminar, simplemente a caminar. Me voy de a dos. Nos vamos de a dos. Pero ¿qué pasa? Nos ponemos de acuerdo para ir. Y con Dios también tenemos que ponernos de acuerdo si es realmente, como decía desde el principio, es nuestro socio, es nuestro amigo, porque Dios nos llama amigo. Así nos llama Él. Por lo tanto, tenemos que, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Miren qué hermoso que es. Y en Miqueas, vamos a leer Miqueas, vamos a pasearnos un poquitito más en la Biblia. Dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mire, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Otra pregunta más. ¿Qué pide Jehová de ti? Otra pregunta. Escuchen bien y háganse esa pregunta, hermanos. Dios quiere que hagamos justicia, ser honestos con Él, hacer el bien. Caminemos con Él realmente. Agarrémonos de la mano del Señor. Amén.
Qué hermoso que es, realmente es hermosa la palabra que el Señor nos está regalando en este tiempo, en este día, maravilloso realmente. Y vamos de vuelta un poquitito, de vuelta a Hebreos 5. Y decía, Hebreos 5, decía, por la palabra Enoc, dice, fue traspuesto. El Señor va a venir a buscar a su pueblo, hermano. El Señor va a venir a buscar a su iglesia amada. Así que busquemos cada día la presencia del Señor. Busquemos cada día estar dispuestos para seguirle, para servirle, para amarlo realmente. Porque Él solamente pide a nosotros que hagamos justicia, que hagamos bien las cosas. Amén. Por eso levanta tu mano, vamos a estar orando. Vamos a estar orando en este momento y vamos a decirle, Padre, he entendido tu palabra, papá. He escuchado, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo en este momento oro por cada hermana, por cada hermano que ha escuchado, Señor, tu palabra, y te pido que, Señor, le estés bendiciendo y que sigas tocando sus vidas a través de esta palabra, Señor, y que le